Muy buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Fernando Fernández Arias y soy el director de programación de la Casa de América y les doy la bienvenida a esta mesa redonda que tenemos organizada hoy y que se integra dentro de nuestro ciclo, de un ciclo que tenemos de conferencias llamado Pensar América, Pensar España. En el ciclo Pensar América, Pensar España abordamos cuestiones de actualidad, generalmente de talante político, sociológico, jurídico también, siempre desde el punto de vista de las dos orillas del Océano Atlántico. En el último año hemos abordado cuestiones como el futuro de los partidos políticos, la creación de la opinión pública, cuestiones de ciberseguridad o los fundamentos del Estado de Derecho. Y hoy hablamos de feminismo. Hemos llamado este acto ante un movimiento global y tenemos invitadas que representan a diversos movimientos de mujeres de ambos lados del Atlántico. El feminismo no es ni mucho menos un movimiento nuevo, pero sin embargo da un poco la impresión de que a principios del siglo XXI el discurso político está más centrado en los movimientos sociales que en los partidos políticos o incluso que en la academia, en las universidades, etc. Los movimientos sociales están impulsando una nueva discusión en el área política y eso es uno de los elementos que nosotros queremos recoger aquí. Desde hace unos años han empezado diversos movimientos, como por ejemplo el movimiento Ni Una Menos, precedido de un hashtag, puesto que estos movimientos van unidos a una fuerte movilización a través de las redes sociales. El movimiento Ni Una Menos nace en el año 2015 en América Latina y se centra mucho en la lucha contra la violencia de género. El año pasado, en Estados Unidos de América, surge el movimiento Me Too, un movimiento que nace además en un lugar con un enorme escaparate publicitario como es Hollywood, donde se muestran las situaciones de acoso al que las mujeres han sido sometidas y siguen siendo sometidas hoy día. Pero sin embargo, el movimiento Me Too tiene una ramificación, tiene muchas ramificaciones, pero una de ellas menos conocida y que afecta al ámbito de la seguridad nacional en Estados Unidos, que engloba los asuntos exteriores, las fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden, etcétera. En España surge hace unos meses, en el verano pasado, la Caja de Pandora, un movimiento que surge también desde el mundo del arte, desde el mundo de la cultura, pero que sin embargo también va extendiendo una importante red, tejiendo una importante red de conexiones. Y tenemos precisamente aquí a representantes de estos tres movimientos. Antes de dar y de presentar a nuestras tres ponentes, a quienes doy unas gracias muy, muy sinceras a las tres por estar aquí con nosotros. Antes de presentarlas, como decía, quiero explicar un poco la dinámica de este acto. Habrán encontrado todos ustedes en sus asientos un cartoncillo donde pueden formular preguntas por escrito. Las preguntas serán recogidas por mis compañeros de la Casa de América, que luego me las pasarán a mí y yo moderaré el debate. Pero al mismo tiempo, este es un debate interactivo que no solamente está siendo retransmitido en directo por nuestro canal de YouTube, en streaming, sino que también está siendo transmitido en Twitter. Y vía Twitter se podrán hacer también preguntas. Las preguntas figurarán en esta pantalla que tengo yo aquí detrás, las veremos aquí también, y yo trasladaré a las tres ponentes el mayor número de preguntas que pueda hacer en el tiempo que tenemos para este acto. No quiero dejar de terminar sin dar un agradecimiento a los autores del vídeo que hemos puesto al inicio mientras llegaban ustedes, que es el colectivo Catalejo de Argentina y el artista Andrés Failache, que es el autor concreto de los vídeos que nos los han prestado graciosamente y que les agradecemos muchísimo. Y paso a presentar a nuestras tres ponentes. Violeta Barrientos, que tengo al final de la silla, es escritora, feminista, profesora universitaria y es miembro de Ni Una Menos en Perú. Muchas gracias por estar con nosotros, Violeta. Jenna Ben-Yehuda, que está a mi izquierda, es norteamericana. Es fundadora del Women's Foreign Policy Network, o Red de Mujeres de las Relaciones Internacionales, y es coautora de una carta abierta con el hashtag MeToo National Security, que fue cursada el año pasado y en el cual se denunciaban situaciones de acoso, bajo el hashtag MeToo también, en el ámbito de la seguridad nacional en los Estados Unidos.
Y finalmente, en el centro, tenemos a Susana Blas. Susana es una historiadora del arte, es comisaria de exposiciones, es feminista y es miembro de la Caja de Pandora en España. Y les quiero preguntar, empezando por Violeta, que nos presenten las organizaciones a las que están representando. Sí, bueno, buenas noches a todos y a todas. Y quisiera agradecer a la Casa de América por promover este espacio de diálogo en un momento tan importante, ¿no? Luego de una manifestación tan grande como ha sido la española del 8 de marzo, ha sido realmente un privilegio venir a Madrid. Y bueno, no me considero representante, sino solamente por esta ocasión, porque no soy una coordinadora del grupo, y el grupo de Ni Una Menos Perú tiene como una estructura horizontal donde generalmente rotamos para las invitaciones que se nos hacen, ¿no? Esta vez me tocó a mí, así por pura casualidad. Y el movimiento, bueno, el grupo, el colectivo Ni Una Menos empieza a partir de la marcha que se organiza el 13 de agosto de 2016. Todo se inicia a partir de dos casos que fueron bastante mediatizados en prensa y también en las redes, que congregan la atención del público, de la sociedad limeña en particular. Y se empieza una movilización convocada en redes y con un efecto de bola de nieve, en que, bueno, las que inician esta llamada colectiva luego se constituyen en fundadoras de este colectivo que me ha nominado para venir en esta ocasión, ¿no? Con ello quiero decir que hubieron muchas más protagonistas, tanto en Lima como también en el país, que todavía mantienen vigentes otros colectivos que son tan importantes también como el Ni Una Menos, ¿no? Todo esto, la manifestación, esta marcha de agosto de 2016, marcó entonces el inicio de la visibilidad de varios colectivos que ya venían funcionando incluso antes, tanto en las universidades como, digamos, en barrios, que, bueno, convergen en esta gran salida y luego mantienen una actividad permanente hasta el día de hoy, ¿no? Fundamentalmente, nuestro quehacer como colectivo Ni Una Menos es el recibir denuncias, poderlas visibilizar demandando una actuación inmediata de las autoridades haciendo presión pública, tratando de con esto también a la larga incidir en políticas públicas que faciliten, digamos, la atención a las víctimas, la solución a partir del Poder Judicial, de los operadores de justicia, así como la prevención. Entonces, en este caso ahora nosotras estamos también no solamente atendiendo a las víctimas de violencia, sino también esperando que haya una promoción de la educación sexual integral en el sector educación a fin de prevenir la violencia desde la edad escolar, ¿no? Esto es más o menos una sumilla apretada de lo que hacemos en Perú. Claro, marcada también por el contexto local, que es distinto, me parece, en cada país, ¿no? Me parece que a la larga esto no significa que solamente nos vamos a focalizar en el tema concreto de la violencia contra la mujer, sino que también podría haber un salto político, ¿no? De ocuparnos de otros aspectos que van más allá, como la violencia estructural, las raíces económicas de la violencia que vemos como violencia doméstica, las condiciones que hacen más vulnerable a la mujer, etcétera, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Violeta, un movimiento distinto, con objetivos distintos y sin embargo también con mucha visibilidad, como es el Me Too en Estados Unidos, Jenna Ben-Yehuda. A mí me gustaría que nos explicase sobre todo la importancia de este movimiento, no solamente en el ámbito de Hollywood, que es el que todos conocemos y que ha tenido una mayor visibilidad, sino qué es lo que ocurre en el ámbito del gobierno, en el ámbito de Washington, D.C. Y gracias por estar con nosotros. Pues primero quiero agradecer a Casa de América, especialmente Fernando y su equipo fenomenal, Amparo, Israel, que me ha dado una bienvenida muy linda. Y bueno, es también
muy especial para mí porque es mi primera vez vuelta a España después de 18 años como estudiante. Venía aquí para estudiar en la Autónoma. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, nosotros viendo cómo pasó los eventos en otoño, empezando con Weinstein y todo lo que estaba pasando en Washington, en la comunidad de seguridad nacional, veamos una oportunidad para hacer unas cosas. Primero, demostrar nuestra solidaridad con las mujeres que habían arriesgado sus carreras para contar sus propias historias, pero también para llamar la atención a que de verdad es un problema muy grave dentro de nuestro espacio en la comunidad de seguridad nacional. Entonces, yo con mi amiga embajadora Nina Hashigian escribimos una carta abierta firmado por muchas personas, incluyendo más de 70 embajadoras, abierta a la comunidad de seguridad nacional para llamar la atención de que no es solamente un problema de Hollywood y más que todo para subrayar de que cuando hay un desequilibrio de poder vamos a tener este asunto de acoso sexual. Más que todo fue la empieza de una conversación para hablar con las agencias y esas organizaciones en la comunidad de seguridad nacional para tomar acciones para ayudar a terminar este asunto, para mejorarlo. Entonces ofrecimos 5 acciones, dentro de ellas llamadas para liderazgo claro, para política muy bien definida, para entrenamiento, para canales abiertas a todas, pero anónimas, medidas que nosotros pensamos son integral para ayudar la situación. Entonces, para subrayar de que las personas que están guardando la nación también sufren del acoso sexual. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que es un aspecto, como decía, que aquí en Europa conocemos menos, pero yo creo que es una ramificación muy importante. Y el tercero, si lo hemos hecho en este orden, es porque es el más joven de los movimientos. Es la Caja de Pandora, un movimiento que ha nacido en España muy recientemente. Pero en paralelo a la creación de este movimiento en España, hemos tenido un resurgir enorme del sentimiento igualitario y con una huelga realmente sin precedentes, llevada a cabo hace justo un mes y un día, el 8 de marzo pasado, por mujeres de todas las áreas que prácticamente colapsaron la actividad económica en el país y con manifestaciones en todo el país, en las principales ciudades, pero en todas las localidades del país, que movilizaron a cientos de miles, casi me atrevería a decir que millones de mujeres y de hombres también. Pero, ¿qué es la Caja de Pandora exactamente? Bueno, también voy a empezar agradeciendo, Fernando, a la Casa de América, a ti, Amparo, a todo el equipo. Y bueno, al igual que Violeta, también quería reseñar que en nuestro caso la Caja de Pandora también es una plataforma, un movimiento horizontal, que está formado pues ya por más de 3.500 mujeres, agentes del arte, y que yo también soy solamente una de ellas, que estoy representando hoy. Hoy ha venido además un montón de Pandoras por aquí que estoy viendo, que están todas por aquí y que además tenían muchísimas ganas de conocer a nuestras compañeras, que consideramos que son también pues nuestras aliadas, ¿no? Y dicho esto, el que hoy yo estoy representando a la Caja de Pandora, pero somos un movimiento no jerárquico y horizontal. Voy a contar muy brevemente el origen, que ocurre en julio del año pasado. En realidad yo creo que ese incidente puede considerarse como una mecha que se enciende dentro de una situación que ya estaba preparada para ello, ¿no? Se produce en este caso una denuncia de una artista, de la artista Carmen Tomé,
que sufre una situación de abuso sexual en una residencia por parte de un comisario que en ese momento además es también educador. Ella hace una denuncia y esta denuncia, digamos, la hace pública, en este caso en las redes sociales. El tema de las redes sociales, que es un tema que vamos a tratar, tenemos los tres movimientos además en común. Entonces hay una serie de personas, en concreto de mujeres que estamos en el contexto de las artes visuales, que vemos esta denuncia. Además, Carmen lo que hace es leer la denuncia como parte de su trabajo, como performance, ¿no? La denuncia directamente. Llega a las redes, algunas lo vemos y realmente, aparte de impactarnos muchísimo, nos damos cuenta que tenemos que hacer algo más. Entonces, además de visibilizar que existe esta denuncia, decidimos un buen día de julio, unas cuantas, hacer un grupo privado de Facebook, un grupo primero privado y luego ya es secreto, en el que empezamos a hablar del tema, extendiendo ya el asunto no solamente a este caso concreto, sino también a todo el tema de la violencia machista en nuestro contexto, que en principio es el de las artes visuales. Nos sorprende realmente la acogida, quiero decir que empiezan aunque es por invitación, poco a poco más compañeras, más amigas empiezan a agregarse. Nos damos cuenta que rápidamente pues somos 200, somos 300, somos 1000, somos 2000. O sea, esto es algo que es muy emocionante y realmente es difícil contar las emociones que se vivieron ese verano. Aquí están algunas de las personas que lo vivieron y empezamos a organizarnos, por una parte para apoyar el caso de Carmen, pero por otra ya para empezar a contarnos cuáles son nuestros testimonios y cuál es la realidad que realmente se estaba viviendo. En ese grupo, además, empiezan a agregarse no solamente mujeres de la cultura y las artes visuales, entran también algunas escritoras, entran mujeres del teatro, hay algunas, además, mujeres que tienen un perfil mixto de juristas y al mismo tiempo también críticas de arte. Esto nos ayuda muchísimo a poder seguir avanzando. Otras son de comunicación y periodismo. Y bueno, la peculiaridad que tiene nuestro grupo es que es intergeneracional también, o sea, estamos viendo que hay una generación mucho más joven que ha entrado con mucha fuerza, pero al mismo tiempo se está recogiendo todo el trabajo de las generaciones anteriores de mujeres y de los feminismos anteriores. Luego también decidimos rápidamente que queríamos ser un grupo no mixto. En principio es un grupo privado en el que solamente se aceptan mujeres. Esas mujeres o bien identidades trans pueden entrar por invitación de otra de las miembros y la razón es que realmente lo que se hace allí dentro, que es de índole variado, entre otras cosas, es testimoniar y hacer grupos de apoyo. Entonces, en este momento la caja de Pandora tiene distintas funciones, pero quizá la principal sea ser un lugar de cuidados y de apoyo para los casos. Y bueno, el 8 de marzo, la verdad es que la representación que había en la manifestación era muy grande también de las Pandoras, y luego también no dejamos de tener presencia pública en asambleas que se van haciendo en toda España. O sea, ahora estamos combinando la virtualidad también con las asambleas en este momento. Y bueno, a través de la red nos comunicamos pues, cuando hay la asamblea de Barcelona o la asamblea de Madrid, etcétera. Pero somos todavía jóvenes, puesto que tenemos como 8 meses, así. Muchas gracias y gracias a las Pandoras que están aquí. Sí, hay muchísimas. Aquí. Muchas gracias por venir. Me voy a quedar con un comentario que acaba de hacer Susana para hacer una primera pregunta. Que va en dos direcciones distintas y que le pido a cualquiera de las tres que conteste, y es el aspecto intergeneracional. Yo creo que es importante porque, lógicamente, esta no es ni la primera ni la segunda ola de feminismo, pero sin embargo, claro, aquí se alimenta, hay una alimentación de lo que venía también detrás. Y también tomo algo que habéis mencionado un poco las tres, que es el aspecto de las redes sociales y la importancia de las redes sociales. Este aspecto intergeneracional está fomentado, favorecido por la utilización de las redes sociales, puesto que veo que también hay siempre un efecto multiplicador, ¿no? Que empieza en todos estos casos un pequeño grupo que se va extendiendo y que se va extendiendo y que se va extendiendo en los tres casos. ¿Esto es importante, Jenna?
Absolutamente, sí. Las redes sociales son una herramienta, pero la verdad es que ha existido, como dijo Susana, de que hay un lado virtual, pero hay un lado en vivo. Aquí estamos. Aquí estamos. Y lo que a mí me suena interesante es, aparte de esas redes sociales en que todos nos encontramos para esos movimientos, también son intergeneracionales, wow. Pero más que eso, que también son horizontales. Y la idea con la carta abierta, igual a la estructura horizontal, fue para dar voz a cualquier de las personas, de las mujeres que firmaba la carta o quienes han aliadose. Sí, se han aliado, sí. Con la carta y se han publicado sus propios artículos y varias presentaciones en la media, porque la voz pertenece a todos. Claro. Y eso ha sido un aspecto que ha democratizado. Creo que lo he dicho al principio, pero lo repito, estamos utilizando el hashtag feminismo global para la comunicación en Twitter. Si hemos elegido este hashtag, que es uno existente y no uno que hemos creado para este acto, es precisamente para ampliar, ¿no?, la audiencia, ¿no?, de este acto. Violeta, ¿en América Latina es igual también? ¿Se produce este fenómeno intergeneracional y con participación de las redes sociales? Bueno, concretamente en Perú difiere un poco la cuestión, ¿no? Porque hay un feminismo más bien asentado en organizaciones no gubernamentales que empezaron su actuar en Perú en los años 80 y que todavía siguen con mucha influencia y haciendo lobby para las políticas públicas. Es un feminismo hecho de otra manera que el nuevo feminismo que emerge a partir de colectivos más jóvenes, incluso de nativas en el Internet, ¿no?, y que tiene como principal herramienta no tanto los lobbies dentro de las entidades públicas, sino la generación de presión social a partir de las redes, ¿no? Entonces se distinguen así dos grupos. Incluso a veces han habido ciertos roces, porque yo creo que hay que al final conectar ambas cosas. Ahí en ese sentido sí yo me siento como el eslabón perdido en la organización, porque soy quien tiene más edad y que, digamos, mi accionar feminista comenzó en los años 80, hacia fines de los 80, cuando todavía era estudiante, ¿no? Y he vuelto a la carga ahora, digamos, con las más jóvenes, y algunas han sido mis alumnas también en la universidad. Entonces, tiene que haber un mutuo reconocimiento, ¿no?, de las más jóvenes hacia el trabajo hecho, y que no existiría el movimiento actual sin ese trabajo previo, así como de las mayores hacia las más jóvenes, en el sentido de también compartir el poder, de hacer renovación de liderazgos, etcétera, ¿no? Así es que esa es un poco la diferencia. Quizás las redes son más usadas por las jóvenes, pero definitivamente el impacto actual del feminismo se lo debemos mucho a la era del Internet, ¿no?, que actúa agrandando, digamos, el impacto en la sociedad. ¿Y hay comunicación entre los diferentes grupos de Ni Una Menos que existen en diversos países latinoamericanos? Hemos estado viendo en el vídeo anterior, que está hecho en Argentina, por el movimiento Ni Una Menos en Argentina, que habían recogido imágenes también de Uruguay, de Perú y de otros, de Brasil y de otros países latinoamericanos. ¿Existe una comunicación entre los todavía movimientos? Es pequeña, porque creo que se ha priorizado, al menos en lo que es el caso peruano, la comunicación interna, ¿no?, de poder generar más redes internas. Lo que pasa es que estamos hablando de un país que es todavía muy centralizado, entonces no queremos que solamente sea la gente capitalina, la más cosmopolita, la que, digamos, empiece ya a entablar relaciones así. Pero me parece imprescindible, si queremos a un feminismo de dimensión global, ¿no?, darnos la mano, compartir experiencias como ha sido en esta ocasión, ¿no?, para podernos así alimentar y sostener también. Muchas gracias. Y precisamente también esta es la siguiente pregunta que yo os quería hacer, y es sobre... Y es el título que le hemos dado a la conferencia. ¿Estamos ante un movimiento global? Porque somos muy conscientes de que cada uno de los movimientos, los tres que estáis representando, pero muchos otros que hay en el mundo, en países, respecto a otras cuestiones como la brecha salarial, por ejemplo, de la que no hemos hablado todavía y que son aspectos claros de discriminación hacia las mujeres. A pesar de todas las singularidades,
¿Estamos ante un movimiento global? ¿Podemos hablar de un movimiento global, Susana? Yo creo que sí. Creo que estamos ante un movimiento global porque en esta, digamos, en esta nueva versión, por llamarlo así, del feminismo, pero que recoge toda esa corriente y toda esa energía, que no es solo la de los demás feminismos, sino yo creo que es una energía ancestral que realmente el patriarcado había destruido. Es un sistema que ha destruido una energía de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que en esta nueva versión sí que se está intentando no solamente encontrar una mejor situación para las mujeres, por supuesto que sí, en los puestos que ahora ocupan los hombres y también lograr que sea cada vez más igualitario el sistema, sino casi un cambio de sistema. En la manifestación me llamaba la atención la cantidad de eslóganes que había que estaban aludiendo a la revolución, que estaban aludiendo a la transformación de la sociedad para un mundo más justo para todos y para todas. O sea, no quedarse solamente en pedir unos derechos, sino casi en transformar un sistema. También relacionado con el ecologismo, por ejemplo, lo que es mirar, digamos, en global, ¿no? El tema de la justicia. Entonces, en ese sentido, es distinto, ¿no? Hay un matiz que agranda, ¿no? Y Jenna, lógicamente lo que ocurre en Estados Unidos tiene resonancia en el resto del mundo. Yo hace justo un año me encontraba precisamente en Estados Unidos cuando se celebró la primera marcha de las mujeres. Se creó, de hecho, el movimiento después de las elecciones del otoño. Y empezó este movimiento justo el día después de la inauguración del presidente, con movilizaciones en todo el mundo que luego han servido de ejemplo. En Estados Unidos hay, o en el mundo de los movimientos de mujeres, hay conciencia de que esto está ocurriendo también en otros lugares del mundo, de que hay mujeres movilizadas en todo el mundo y de que realmente estamos ante una nueva etapa del movimiento por los derechos de las mujeres. Pienso que sí. Eso es el poder de las redes sociales, ¿no? Y como dijo Susana y Violeta también, que llevamos con nosotras todas las experiencias de las generaciones anteriores, pero también ahora con esa fuerte herramienta de las redes sociales que nos unen. Hoy día he aprendido bastante de ellas. Y cómo funciona, y son cosas que podemos aprender, cómo funciona bien eso, cómo funcionó no tan bueno en esa ocasión y usarlo en el contexto nacional para que funcione. Eso nos da un momento, un empuje muy, muy fuerte. Pero también lo que es diferente es que tenemos data. Sí. Tenemos data. Ahora sabemos muy bien que cuando las mujeres están partes de, por ejemplo, los acuerdos de paz, funcionan mejor, duran por mucho más tiempo los pactos. Entonces, sabemos ahora que no solamente es la cosa correcta que hacer, sino que es inteligente incluir y dar derechos humanos a las mujeres. Quería añadir una por favor. cosa más. Es cierto, las redes nos conectan, hacen de nosotras un movimiento global. Es cierto también el fenómeno de la violencia lamentablemente persiste, a pesar de que ya han habido varias olas de feminismos luchando por una ciudadanía, ¿no? En concreto, esta lucha por la violencia, por lo nuevo que ha aportado el feminismo a la democracia, que son los derechos sexuales y reproductivos, todo ello nos habla entonces de una preocupación por mejorar las condiciones de vida de las mujeres en su cotidiano, ¿no? Claro. No solamente yendo en el momento de la urna a votar o presentándose como una representante política, pero además yo creo que a nivel global estamos viviendo todos dos movimientos paralelos que están llegando como a confrontarse, ¿no? En este momento se vive un empequeñecimiento del Estado a nivel global, ¿no? Por la ola neoliberal, el auge de la economía, que lo ha colmado todo y que, bueno, ya hace imposible a veces el gobierno nacional, ¿no? Sino que se obedecen a políticas internacionales, financieras, etcétera. Entonces, todo ello repercute en aquellos sujetos que de alguna manera hasta
después de la Segunda Guerra Mundial estuvimos recibiendo beneficios a partir de los derechos humanos, o sea, desde 1948 con las políticas del Estado de Bienestar hay mejoras notables, ¿no?, para sectores de afrodescendientes, mujeres, pueblos indígenas, hay todo un desarrollo mucho más detallado de los derechos humanos. Pero por el otro lado también ha habido una corriente de ir a la contra, ¿no?, y en este momento tenemos estas ciudadanías que crecieron durante el auge de los derechos humanos y las fuerzas fácticas, económicas, religiosas que le van en contra, ¿no? Entonces hay una confrontación y no es por gusto que estemos en este momento las mujeres del mundo saliendo a las calles, ¿no? Es por mantener estos derechos y sobre todo conquistar más en momentos en que el Estado, que era un administrador de derechos, se está yendo para atrás, ¿no? Sí, veo un comentario aquí en Twitter de Leticia Dolera que dice la violencia machista es una cuestión de Estado. ¿Hasta qué punto es importante el tener una legislación dentro del Estado que garantice los derechos, garantice que se van a perseguir los casos, sobre todo de violencia extrema, como pueden ser los casos de feminicidio, de asesinatos de mujeres? Aquí tenemos una ley de violencia de género que en su día fue pionera, pero se puede ir más allá, debemos ir más allá, debemos mantener y reforzar este marco legal, Susana. Creo que sí. Yo creo que precisamente se ha hablado mucho, ¿no?, últimamente, si después de la manifestación del 8 de marzo pues el Gobierno no debería haber tomado algunas medidas pues más claras y más potentes, porque ahora mismo las muertes que se están produciendo creo que son lo suficientemente importantes como para tomarlo en serio, pero aparte la manifestación creo que ha hablado muy claro, ¿no? Y no solamente en el caso de los feminicidios y en el caso del abuso, de las violaciones, de los acosos, también de la violencia psicológica que viven las mujeres en cualquier sector. Mismamente en el caso de lo que es la vida cotidiana, que hablaba Violeta, en España tenemos una ley, que es la Ley de Igualdad, que es una ley que existe desde el año 2007, es decir, que ya tiene 10 años y que no se aplica en la mayoría de las veces. Entonces, bastaría con que realmente hubiera esa voluntad de aplicarla. Y, por ejemplo, algunos de los aspectos que se han perseguido mucho. Nosotros en España tenemos asociaciones como MAP, Mujeres en las Artes Visuales, que también se formó en el año 2009 para conseguir que se consiguieran estas, digamos, para equiparar la igualdad en la cultura, que lleva luchando para que se cumpla esta ley, o otras organizaciones que lo están pidiendo una y otra vez, o sea, apliquemos la ley. Entonces, a tu pregunta de esa interlocución con las instituciones, yo diría que en muchos casos es una cuestión de voluntad, porque es más sencillo de lo que parece. En el caso de la violencia machista, tomar medidas, pero muy urgentes, porque es de enorme gravedad, pero también en el caso, digamos, cotidiano, de cada día, cada vez que se está montando cualquier proyecto y vemos que existe una desigualdad, un desequilibrio entre hombres y mujeres, que en este momento es que está, además, en el caso de España, es hasta ilegal. Y sin embargo esas instituciones pues miran para otro lado y no hacen nada. Entonces yo creo que por supuesto que se pueden tomar medidas. Y esas medidas, pues después de la manifestación del 8 de marzo, creo que es todavía más, no sé, más claro que se hace oídos sordos, ¿no? Porque ya han salido todas las mujeres a pedirlas. Sí, sí, por favor. Sí, quería aprovechar de que Susana ha hablado de las artistas también, porque, bueno, yo vengo del gremio literario, ¿no? Entonces me parece importante no solamente la cuestión de la existencia de normas que aseguren un determinado derecho, así como su ejecución, ¿no?, por operadores de justicia que sean sensibles a la cuestión de género, sino también la posibilidad de tener una memoria y un discurso, ¿no?, como sujetos. Entonces, las mujeres lamentablemente tenemos un vacío histórico detrás, que es formidable, así como también lo tienen los afrodescendientes, así como también lo tienen los indígenas. Es decir, la filosofía occidental nunca tuvo cuerpo, siempre estuvo marcada por la razón más que nada. Y necesitamos ahora reconstruir esa tradición, ¿no? Y ser creíbles también, porque en el momento en que una aparece sobre una palestra en un mundo masculino, ahí mismo se vienen encima
los detractores a pensar que no somos serias, etcétera, ¿no? Incluso han habido últimamente discursos de nuevas interpretaciones a esta tradición, que son legítimas, ¿no? No es que estamos censurando, digamos, a escritores o artistas por las cosas que hicieron en el pasado, sino que simplemente estamos echando nuevas luces a esa producción. Estamos interrogando, estamos cuestionando a esa historia artística, esa historia política que nos ha precedido y tratando de generar nuevos discursos, ¿no? Por parte de los Estados Unidos, frente al acoso sexual, por la mayor parte tenemos lo que es necesario por ley. Leyes tenemos, varias. Lo que nos falta es la aplicación. La aplicación y también la cultura en que es permisible hablar y no sufrir represalias por hacerlo. Hay una cuestión que está un poco siempre en el aire, en el tema del feminismo, y es la cuestión del papel de los hombres. Cada vez somos más los hombres que nos definimos como feminista. Yo lo hago desde hace mucho tiempo y sin ningún problema, al contrario, con mucho orgullo y con un enorme placer de hacerlo. Pero ¿qué hay que esperar de los hombres en la lucha por la igualdad? No, sé que es una pregunta que despierta grandes dudas y que no es fácil de responder, pero tampoco es fácil de hacer, ¿no? Yo he estado en situaciones en las que me he visto, y lo digo con toda sinceridad, trabajando directamente en cuestiones de igualdad de género, y en las que organizaciones de mujeres han preferido que yo no estuviera presente precisamente porque yo no soy mujer, ¿no? Y yo siempre, en el fondo, aquello me enfadaba, ¿no? Y yo intentaba decir, pero si es precisamente el paso más importante que queda por dar, el de incluir a más hombres en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y en la lucha feminista, lógicamente. ¿Cuál es el papel de los hombres? Violeta. Bueno, es que ha habido siglos de omnipresencia masculina, así que no debes darte como por enojado, ¿no? Creo que es lo mismo que sentiríamos cualquiera de nosotras de meternos, por ejemplo, en un espacio de afrodescendientes o indígenas. Entonces hay que ser respetuosos de la formación, ¿no? de este lenguaje de identidades, por más que sean identidades a veces políticas, ¿no? Respetar esos espacios, pero con esto no quiero decir tampoco pensar que el mundo de las mujeres tiene que estar sobreprotegido, ¿no? O que es una suerte de versión machista, digamos, femino-machista, ¿no? De voltear la tortilla nada más, ¿no? Los hombres tienen que entender que este reclamo de las mujeres al final también los beneficia, porque la violencia contra la mujer es una forma de violencia de género, que también tiene, digamos, otra vertiente que es la homofobia, y ambas nacen de un tema común, que es el de la dominación masculina, ¿no? Entonces, al final de cuentas, con esto quiero decir que los hombres tienen que entender que esta también es su revolución en cuanto a que trabajen su propia masculinidad. No tendrían que estar tan pendientes, digamos, de lo que hacemos las mujeres en los espacios, sino crear sus propios espacios y ahí discutir de los aportes que el feminismo les hace, porque definitivamente los hace. El feminismo plantea interrogantes a la construcción de una masculinidad o de una feminidad dentro de lo que son los hombres y de una masculinidad femenina, ¿no? Sí, bueno, aparte de estar de acuerdo con todo lo que ha comentado Violeta, yo creo que es interesante la pregunta porque nosotras, al menos las que sí que hemos estado trabajando en este tema durante un tiempo, realmente sí tenemos la respuesta. Entonces, nos suele sorprender también que nos la hagan una y otra vez cuando la respuesta es que realmente los hombres están instalados en ese privilegio y desde ese privilegio lo mejor que pueden hacer es dejar espacio, dejarnos nuestro espacio. Entonces, cuando a veces en el propio Pandora ha pasado, ¿no?, que había hombres que querían entrar en el grupo, yo creo que se entiende muy bien, ¿no? Estaban testimoniando las mujeres casos de abusos sexuales, de violaciones, de acosos
producidos en un 100% por hombres. Claro. Entonces, ¿cómo vas a ponerte a testimoniar delante incluso de tu pareja, de tu padre o de tu hermano, y pudiendo ellos mismos apoyarte y no tener nada que ver en el asunto? Hay que entender que se habla desde ese privilegio y que hay que alejarse, ser consciente, y como ha dicho Violeta, del mismo modo que nosotras desde nuestro privilegio de euroblancas, yo creo que no pretendemos meternos en un grupo, o al menos yo no lo vería para nada apropiado, meterme en un grupo de a lo mejor mujeres migrantes que están comentando sus peculiaridades, que son muy distintas. Eso no quiere decir que no podamos colaborar, hacer proyectos juntos. Y en el caso de los hombres, como bien ha dicho Violeta, es que el trabajo que hay que hacer también es muy importante, ¿no? Porque hay muchos hombres que no quieren vivir con esa presión de ese tipo de masculinidad precisamente impuesta, que genera violencia, que realmente, pues como hemos dicho, es la base de un sistema injusto, ¿no? Y bueno, pues desde ahí nosotras sí estamos dispuestas a lo mejor a aportar toda esa sabiduría y todo ese trabajo que ya tenemos hecho, pero no hacer el trabajo, ¿no? Porque digamos que ya tenemos bastante, ¿no? Lo que necesitamos ahora es nuestro espacio, nuestro espacio. Yo diría 4 cosas. Escuchar, creer, apoyar y modelar. Escuchar las historias de las mujeres, que fue número 2. Creer sus historias. ¿Quién me contó? Si roba el carro... Sí, yo te lo conté, sí. Sí, decíamos, simplemente estábamos antes comentando que cómo puede ser que sea el único caso, del único, digamos, delito en el que no te crean, ¿no? Si yo voy y digo, me han robado el coche, lo normal es que me creas, ¿no? A mí no digas, no, vamos a ver, vamos a ver si te han robado o no te han robado el coche, porque puede ser que no, primero hay que comprobar si no, me han robado el coche, ¿no? Exacto. Y este es un caso, en que... estamos ahora haciendo un poco de humor, pero realmente muy serio, en el que no se cree a las mujeres, ¿no? que denuncian. Luego el protocolo, punto 1 es creo. Esto que parece tan evidente, el otro día vi un documental de unos bares de Londres que se habían adscrito a un protocolo que es tan sencillo como este. En cuanto va una mujer y dentro del bar se acerca y a los responsables del bar dice, acabo de sufrir un caso de, pues sea un abuso o sea algo más grave, cualquiera de las gradaciones, se le cree a la mujer y se expulsa a la persona, al hombre, en este caso, y se llama a la policía, ¿no? Pues para llegar a esto, estamos lejos todavía. Sí, tiene la razón. Punto Entonces, uno. creer. Escuchar, creer, apoyar las mujeres donde es necesario el apoyo. Cuidar. Y modelar. Ser modelos, como Fernando. Eso es. Para modelar el comportamiento apropiado. Yo soy modelador hoy, no modelo nada. Pero tengo un comentario aquí interesante que no veo ni con gafas, de Klamka, que dice, para ser feminista no vale con declararse feminista, esto va por mí. Se necesita aprender a ser feminista, se necesita voluntad, estudiar y deconstruirse. Reacciones. Obvio, es todo un trabajo, definitivamente, ¿no? Hay que tener esa capacidad de autocrítica que significa deconstruirse, o sea, creo que todas y todos tenemos esta capacidad de pensar y evolucionar de determinada manera, ¿no? Y una conciencia crítica es necesaria para poder, digamos, no caer en el narcisismo y en la autocomplacencia. Definitivamente hay que estudiar, hay que tener conocimiento, el conocimiento también es poder, ¿no? Y la voluntad para mantener la lucha. Sí, totalmente de acuerdo. No tengo, por cierto, no tengo todavía ninguna pregunta del público, la sigo esperando. No sé si mis compañeros pueden ir recogiendo las que haya por los pasillos y me las van pasando, porque de momento estoy hablando yo solo. Yo creo que algo que es difícil es bajarse del privilegio. Entonces,
Claro, todos queremos, sí, estoy muy de acuerdo con el feminismo, pero es que a lo mejor llega un momento en que te toca más de cerca porque implica que a lo mejor haya que dejar precisamente esos espacios, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo, pues si hay 6 sillas, pues 3 son para mujeres y a lo mejor hay 5 sentados. Entonces sí, estoy muy de acuerdo, pero es que a lo mejor te tienes que levantar de la silla, ¿no? Y luego además también dentro de esas mujeres también hay una serie de mujeres más privilegiadas que tienen también que dejar su espacio, porque no se puede hablar de feminismo si no se le aplican también otras transversalidades como la de clase y raza. Entonces, claro, es fácil la teoría, pero quizás la práctica es la que va a costar más, ¿no? Y Jenna, tú que has sido diplomática, has trabajado en el Departamento de Estado, las políticas internacionales que se hacen, pues de cooperación internacional, por ejemplo, o a través de organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, etcétera, ¿son eficaces, en tu opinión, a la hora de favorecer cada vez una mayor igualdad y una mejor lucha contra las desigualdades? No solamente ya en el caso, o sea, hay casos concretos, por ejemplo, y toda una doctrina del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la violencia sexual en conflicto y la utilización de la violación como arma de guerra, pero ya en cosas más... digamos, lo he mencionado yo antes, ¿no? La reducción de la brecha salarial entre mujeres, la mejora de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Hay valor en hacer cooperación al desarrollo en el ámbito de la igualdad de género? Absolutamente, sí, no, es súper importante, no solo por un valor para tratar de extender a otros países, sino para nuestras propias instituciones, claro, donde hay mucho que hacer. Nosotros enfrentamos acoso sexual 1 en cada 5 personas trabajando en la Comunidad de Seguridad Nacional. Si eres parte de los servicios militares y de seguridad, 1 en 3. Entonces, por parte de las personas sí se afecta directamente, pero también que sabemos que también equipos, grupos, organizaciones más diversos llevan mejores resultados y también lleva una perspectiva diferente, distinta, que crea soluciones creativas, que es tan importante. ¿Alguna reacción al respecto sobre la validez de la labor de los mecanismos internacionales en la promoción de la igualdad? Muchas gracias. Pues yo diría también que crea normas, ¿no? Que crea un espacio y un nivel importante, que hay retos, que nos desafía tratar de alcanzarlos. Siempre tenemos que tener algo como el gol, ¿no? Sí, la comunidad internacional ha sido muy importante en la evolución de los derechos humanos, en su ampliación, ¿no? Sobre todo en los países llamados periféricos, ¿no? Pero lamentablemente en los últimos años también se nota como un crecimiento de fuerzas que no son, digamos, yo las llamo las fuerzas fácticas transnacionales, que le hacen la guerra a lo que se acuerda como pacto internacional entre estados, ¿no? Y muchas veces entonces estas fuerzas, estoy hablando en concreto, por ejemplo, para el caso de las mujeres, los movimientos conservadores transnacionales, ¿no? Ejercen una presión muy fuerte sobre los gobiernos locales y los hacen retroceder incluso de la firma de los tratados internacionales, de los acuerdos internacionales en beneficio de los derechos de las mujeres. Te doy unas cuantas preguntas del público y muchas gracias a quienes han formulado preguntas y todavía tenemos bastante tiempo, o sea que pueden seguir formulando. La primera es de Marina Vargas, que es artista y que, hablando de lo que decía Jenna y lo que decía también Susana sobre la importancia de que no se crea a las mujeres, y pregunta ¿por qué es tan difícil que crean a las mujeres cuando denuncian, ¿no? Y una cosa que tienen en común los 3 movimientos es que los 3 movimientos nacen de una denuncia, nacen de denuncias, ¿no? Denuncias concretas en caso, o de una carta de denuncia en el caso de los Estados Unidos. ¿Por qué es tan difícil que crean? ¿Es el sistema patriarcal cómplice de esta cuestión? Siempre la palabra del subalterno ha sido dudosa, ¿no? O sea,
si vemos a un afrodescendiente de repente bien vestido, una señora, una amiga fue al banco y le dijeron, ¿de dónde has robado este dinero? ¿No? O sea, ¿cómo tú, siendo negra, tienes dinero? ¿No? Lo mismo, ¿no? Ves a un indiecillo en Europa y dices, bueno, este debe ser un ilegal, ¿no? Entonces, la palabra de los subalternos siempre es dudosa y ahí entra una cuestión de poder, ¿no? Es la duda entonces sobre lo que tú estás diciendo. Yo pongo en duda aquello que dices, cosa que no sucede con quien tiene el poder, ¿no? Desde ahí. El propio sistema está mantenido sobre esa cultura. Cuando se habla de la cultura de la violación, se habla de eso, ¿no? Nuestro sistema se basa en nuestra propia historia, cómo se cuentan las historias, ¿no? Si analizamos simplemente, no sé, hechos históricos, ¿no? Es algo que forma parte de nuestra vida, ¿no? El que los hombres violen a las mujeres, hasta de nuestra mitología. Entonces, claro, resulta preocupante cuando de repente se pone en tela de juicio o se critica algo que está tan imbricado en la sociedad, que es sistémico, porque la idea de, bueno, es que es gente, como a veces sale, es gente que está trastornada o que tiene, no, es que lo que estamos descubriendo, lo que ya sabemos, lo que además vemos patente cuando recogemos testimonios, por ejemplo, desde nuestras organizaciones, es que son prácticas habituales en la familia, habituales en el trabajo. Por ejemplo, a mí, de lo que más me ha sorprendido en estos meses en Pandora, ya que yo no me dedicaba, viniendo de las artes, a recoger testimonios ni nada parecido, es haber hablado con tantas mujeres en las que está presente este tipo de abuso, de violación o de acoso en su mismo campo de actuación y muchas veces para limitarlas en su, digamos, en su carrera. O sea, no me imaginaba que había detrás, pensaba que era más psicológico, que quizás era simbólica esa violencia y de repente nos encontramos directamente con abusos, con violaciones literales. Entonces, claro, ¿por qué no te creen? Pues porque a lo mejor quien lo va a juzgar no está tan seguro de que eso no sea correcto en el sistema en el que se está viviendo, sino de un modo racional, de un modo subjetivo o inconsciente, ¿no? En la cultura, y eso es lo que hay que cambiar. Quizá poniendo, como decíamos antes con Jenna, ese primer principio que es creer, ¿no? Igual que creemos en otro tipo de denuncias. Y luego ya puede demostrarse de todo, obviamente, pero el otro día leí unas estadísticas que decía que no en el caso ni siquiera de los abusos, que quizás es menos todavía, pero en general cuando alguien denuncia algo, miente en un 1%. En un 99% cuando alguien va y grita me ha pasado algo, te ha pasado. Entonces, eso es realmente potente, ¿no? Si no es cierto, no hay problema. No es necesario el cambio. No hay riesgo al cargo de alguien, al perfil de alguien, y no es necesario hacer los cambios, ¿no? También esto de, disculpa, de no creerte está el no me lo creo, ¿no? O sea, yo esperaba, digamos, que tú te quedaras callada, ¿no? Entonces, sí, claro, porque como dice el dicho, pues Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, porque el pecado favorece la doble moral, ¿no? Mientras tanto, todo está en silencio, nadie ha hecho nada, pero inmediatamente que se denuncia, que se desata el escándalo, ya hay una desobediencia, ¿no? Ya está la desobediencia de aquel que resulta que se subleva para decir, me hicieron tal cosa, ¿no? Y quiero ahora justicia. Entonces, hay una cuestión previa de decirte, no creo lo que dices, probablemente estás mintiendo. Y al mismo tiempo de decir, no me puedo creer lo que está pasando, o sea, algo se ha roto en este orden, ¿no? Sí, yo reconozco una de las cuestiones más llamativas en todo el caso Weinstein, que tanta visibilidad ha tenido en el mundo de Hollywood, era las carreras que fueron arruinadas de actrices de primera línea, con Oscars, con premios, todo el mundo, que por no ceder a los acosos y por hacer una denuncia que nadie les creyó, y que vieron sus carreras completamente arruinadas y terminadas prácticamente, simplemente por dar un paso adelante, ¿no? Y eso es un poco la cultura de impunidad, ¿no? que
que existía, ¿no? Pero bueno, tengo una pregunta a Isabel Martínez, que fue secretaria general del Ministerio de Igualdad, y que muchas gracias también, Isabel, por estar aquí. Es una pregunta para las tres, además de daros la felicitación y agradeceros por estar aquí. Pregunta, estos movimientos sociales han conseguido agitar la conciencia social, pero ¿qué tiene que pasar para que se produzca un impacto en las políticas y en las instituciones y para que lleguen los cambios que se reivindican? ¿Qué tiene que pasar? Jenna. Bueno, con nuestra carta la idea fue para dar acciones, para ofrecer soluciones reales que podrían tomar las agencias. Y algunas han tomado. En el Departamento de Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores en los Estados Unidos, hemos visto que ahora el entrenamiento contra el acoso sexual ahora es mandatorio. Eso es un cambio. Y también que hay investigaciones internales sobre la política frente a ese tema. Otros cambios culturales van a tomar mucho más tiempo. Sí. Creo que la situación se diferencia entre los países centrales y la realidad de los países periféricos, ¿no? Porque en los países centrales, donde hay una tradición democrática, un Estado mayormente logrado, como Europa o Estados Unidos, funcionan, ¿no?, los contrapesos, ¿no? Entonces, bueno, si una parte del Estado se porta mal, hay otra agencia que puede fiscalizarlo, etcétera. En los países periféricos nunca se logra consolidar totalmente el Estado, ¿no? Y ahí sí que es importante la hermandad internacional, ¿no? O sea, muchas veces, y lo digo por una experiencia en el movimiento de derechos humanos, se han logrado avances con la presión internacional sobre incluso dictaduras, ¿no? En este caso creo que se tendría que aplicar la misma cuestión para poder ejercer presiones más fuertes sobre los gobiernos locales. Hay una pregunta vinculada aquí de Ana de Blas, que es periodista, que dice que si el feminismo vive una nueva oleada global de grandes movilizaciones masivas, ¿qué necesita para acceder al poder de transformar el sistema? ¿Qué tienen que hacer estos nuevos movimientos para transformar el sistema? Susana. Creo que es difícil dar una respuesta, porque esta sería una respuesta, digamos, muy compleja, pero quizás sí estamos viviendo en paralelo como dos formas de hacer política de un modo evidente, ¿no? Entonces, en una está ese viejo régimen de los partidos representacionales, etcétera, que tiene que adaptarse y que está recibiendo muchos de los ecos de lo que se está demandando, que parece evidente, y el 8 de marzo en España lo ha demostrado y en otros países, y que puede ir haciendo esas reformas, pero al mismo tiempo a mí me parece que es imparable una transformación que es mucho más estructural, más local, que se está generando y están ayudando las redes, que aunque tienen peligros también tienen muchas facilidades entre las personas, y creo que si realmente no se producen diálogos entre estas dos formas de ver, pues podrían incluso producirse sociedades paralelas. Y no digo que esto sea negativo, ¿no? Porque a mí me parece que de hecho ya se están produciendo. O sea, se está produciendo una serie de, digamos, de nuevas formas de hacer y nuevas formas de vivir, de las que los partidos políticos tradicionales no están siendo conscientes, ¿no? Ni tampoco las asociaciones tradicionales. Y esas formas, si evolucionan, porque además hay una enorme fuente de conocimiento ahí. O sea, yo, por ejemplo, ante tu pregunta anterior, creo que los partidos políticos deberían de dialogar también con estas nuevas organizaciones, ¿no?, que a lo mejor no están asociadas, no tienen esa forma ni de asociación tradicional, ni de partido, pero que pueden aportar ideas. Y entonces, pues creo que ahí puede estar un poco la clave, ¿no? No me gustaría ser pesimista y pensar que van a ser aplastadas sin más, ¿no? Sí, quería añadirme a lo que dice Susana, ¿no? Creo que la comprensión tiene que ser
que lo que estamos apuntando al final de todo, bajo estas expresiones de lucha contra la violencia, etcétera, es finalmente la democracia, ¿no? Al perfeccionamiento de la democracia. Y esto tiene que ser entendido por tanto los partidos políticos, otros movimientos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que esto se comprenda como en beneficio de la democracia y que el feminismo lo que aporta, ¿no?, es a una mejor construcción de la democracia, es que podemos estar todos en el mismo caudal. Esta no es una cuestión solamente de mujeres, así como el tema de la diversidad sexual no solamente era un tema de maricas, ¿no? Finalmente todos convergemos en lo mismo, ¿no?, que es esta mejor comprensión de lo que es la democracia. Por supuesto. Y como continuación de lo que dijo Violeta, es importante votar, votar por candidatos que comparten sus ideas sobre estos asuntos. En los Estados Unidos tenemos esa, desafortunadamente, tradición de no votar, que pienso que va cambiando, y ser candidata. Si no te gusta lo que ves, cámbialo. Y estamos viendo eso en los Estados Unidos en números históricos. Y eso también es parte de la democracia. Pienso que olvidamos que podemos tomar acciones concretas para hacer algo nosotras, ¿no? Con los pies, con la mano. Sí. Y lo que está pasando en Estados Unidos, bueno, sí, que quizás lo podrías desarrollar un poco porque es muy importante, ¿no? Esta mayor intromisión de las mujeres en la política, ¿no? Sí. Sí, hay un comentario aquí interesante en Twitter de Ivanoska LV que dice que el proceso por el que pasamos todas no es fijo, lineal, ni tiene un mapa correcto. Los feminismos son un work in progress como teoría, praxis y acción política. Y aquí viene el comentario interesante. Implican ser conscientes del peligro de convertirnos en aquellos contra lo cual luchamos. Que esto entronca con una pregunta de la sala de una periodista balvanera que nos dice que cómo concienciar a las mujeres que no son feministas o aquellas incluso que fomentan y educan el machismo. Esto me lleva a recordar que Shirin Ebadi, la abogada de derechos humanos iraní que fue Premio Nobel de la Paz y que está ahora mismo detenida y encarcelada, ella en una conferencia que yo le escuché aquí en Barcelona, de hecho, decía que el feminismo es como la hemofilia, es una enfermedad que afecta a las mujeres, a los hombres, pero que transmiten las mujeres, que sobreprotegen muchas veces a sus hijos varones. Era, bueno, es quizá otra sociedad también, pero es interesante. Entonces, ¿cómo alejar el peligro de convertirnos en aquello contra lo que luchamos? Yo creo que esto es válido para el feminismo, es válido para cualquier movimiento político o social. Ojalá que he transmitido mi feminismo a mis niños. Yo creo que seguro. Eso es importante. Yo creo que hay que empezar siendo conscientes de que nosotras formamos parte de ese propio sistema patriarcal, ¿no? Y que de hecho las madres, entre las que me encuentro también, somos parte de ese sistema para transmitir una serie de valores a nuestros hijos. Y esos valores muchas veces van en contra de nosotras mismas, no muchas veces, siempre, ¿no? Por ejemplo, intentando que las madres sean las transmisoras de la seguridad del sistema, muchas veces de la forma de asentar el capitalismo más fiel, pues todas quieren que sus hijos estudien y vayan a las mejores empresas y consigan, por esa seguridad, ¿no?, natural. Entonces quizás ahí nosotras tenemos que hacer un ejercicio de deconstrucción, las madres, porque somos el eslabón a través del cual se inocula la ideología, yo creo, patriarcal de un modo más claro, para darnos cuenta de que ese no es el camino, que tenemos que hacer sujetos libres, niños y niñas libres, y muchas veces incluso arriesgándonos pues sí, a ese sufrimiento que implica dar la libertad, ¿no? Entonces el capitalismo, que es muy sabio, sabe que las madres conservacionistas de nuestros hijos muchas veces somos enormes transmisoras de esas ideologías, ¿no? Y yo la verdad es que es un tema que intento trabajar con mis hijos, ¿no? El que en un momento determinado precisamente tener que dejar que, por ejemplo, crean vivir de modos alternativos. Esto, por ejemplo,
a las madres les cuesta mucho, ¿no? Todas están deseando que su hijo diga, pues voy a estudiar abogado, voy a estudiar tal, pero a lo mejor si tus hijos vienen un día y dicen, me quiero ir con un circo porque quiero vivir de otra manera o quiero dar la vuelta al mundo. Estoy poniendo unos ejemplos así para, de alguna manera, ejemplificar ese momento. Entonces ahí le dices, ¿te puedes hacer el tatuaje? Yo haría, ¿no? Claro, yo no solamente diría eso, diría, creo que precisamente sería bueno que dieras, que te fueras, que hicieras lo que tengas que hacer, no tienes por qué incorporarte al sistema si no quieres, no, a lo mejor no todos tienen que seguir esos mismos pasos, y yo es algo que intento deconstruirme, ¿no? Porque veo que en parte nos han dado ese papel también, cuando hay otro tipo de saberes y otras formas de estar y otras sociedades, ¿no? Sí, exacto, porque esto se complejiza cuando hablamos de mujeres de distintos estratos sociales, ¿no? Que podrían de repente replicar, ¿no? el machismo, como también mujeres que provienen de otras culturas donde tienen otra forma de vivir, porque estamos hablando desde nuestra perspectiva occidental, ¿no? Pero ¿qué nos pueden enseñar también otras culturas acerca del ser madres y demás, ¿no? Hay una pregunta también de Iris Nava que ha planteado un poco la misma línea de qué es lo que hacemos con las mujeres machistas, ¿no? Pero tengo unas preguntas concretas para Violeta aquí que le quería hacer. Hay una general para las tres, pero que está vinculada. Hay una pregunta de Beatriz, que es estudiante, y que dice, ¿cómo se gestiona el feminismo en un país marcado por las grandes diferencias étnicas y de clases que se dan en el Perú? Va unido a una pregunta más general de Gloria Garzábal, en el mismo sentido que dice, ¿se puede universalizar el discurso feminista? ¿Son aplicables las mismas leyes en todas las sociedades y culturas? Pero ¿cómo se gestiona el feminismo en una sociedad con grandes desigualdades, ¿no? Como es el Perú? Bueno, ahí hay que recoger los aportes del feminismo decolonial, ¿no? Que me parece se ha desarrollado mucho más en otros países que en el mismo Perú. Innegablemente ellas tienen una perspectiva que se adecúa muy bien a la realidad latinoamericana, de no vivir pues un feminismo desde lo blanco nada más, ¿no? Sino justamente poniendo el énfasis en estas diferencias, ¿no? Y en fomentar una cuestión, una cultura de diálogo, de podernos oír unas a otras desde diferentes experiencias de vida, porque son tanto valiosas, si no estaríamos replicando nuestros ejes de poder, ¿no? Entonces tenemos que dejar de lado estos privilegios. Si bien algunas tenemos más oportunidades que otras tal vez en acceder a los medios o al Estado, tenemos que nutrirnos de quienes están sufriendo condiciones peores que nosotras, ¿no? La otra pregunta viene de una estudiante, Karen Farfau, que dice cuál es el papel que podría desempeñar un movimiento feminista como el Ni Una Menos en Perú en el diálogo constructivo con el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Perdona, la pregunta exactamente ¿Cuál es el papel que puede desempeñar el movimiento feminista, el movimiento Ni Una Menos en Perú, en un diálogo constructivo con el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas? Bueno, no sé si el diálogo ha sido posible con Mis Hijas No Te Metas, porque no permite mucho diálogo. ¿Qué es el movimiento con Mis Hijos No Te Metas? El colectivo Con Mis Hijos No Te Metas es un colectivo más bien conservador, ¿no? Que lo que trata es, por ejemplo, frente a la propuesta de hacer educación sexual integral en la escuela e incorporar el enfoque de género en el currículum escolar, decir que el género es una ideología y que por lo tanto no hay enfoque de género sino ideología, que esto se debe descartar, y quitar el rol del Estado, de las políticas educativas, que deben más bien ser asumidas por la familia. Entonces vamos por caminos muy distintos. Y tengo aquí una serie de preguntas para Susana, que son unas cuantas, que son sobre el movimiento Pandora, pero las puedo ir uniendo. Por una persona que se llama Super, no sé si leo bien el nombre, que pregunta que por qué la Caja de Pandora renuncia a ser una asociación o un partido político en este momento, y en el mismo sentido de Nuria Verdel de Radio Televisión Española, ¿por qué la Caja de Pandora por qué es un grupo no mixto?
Bueno, yo creo que puedo contestar sobre todo en este momento, yo diría, ¿no? Porque, como he comentado, en julio del año pasado es cuando nos hemos constituido y todas las decisiones que se han ido tomando pues han sido decisiones tomadas de forma colectiva y asamblearia. Esto no quiere decir que en un momento futuro puedan tomarse otras decisiones y ir por otros caminos, ¿no? En principio, la idea de no ser asamblea ni ser movimiento político, o sea, de partido político, sobre todo ser una asociación más bien constituida, yo creo que es doble. Por una parte, porque nos apetece y el espíritu y la vocación del movimiento es ser horizontal, y en el momento en que se eligen a unas representantes, percibimos que se pierde esa energía. Se pierde esa energía de en todo momento estar aportando. A veces nos gusta decir que somos ingobernables y quizás somos un caos creativo, pero es verdad que también somos muy difíciles de fagocitar así, ¿no? Pandora está en muchas partes, tiene distintas visiones y perspectivas, está en distintas regiones, en distintas ciudades, no siempre comparte las mismas ideas, hay discusiones, aunque los mínimos se garantizan. Esa sería por una parte como de la vocación nuestra, pero es que ya existen asociaciones hermanas que hacen ese trabajo. He citado antes a MAP, Mujeres en las Artes Visuales, hay muchas Pandoras que también estamos en MAP. Luego está CIMA en el cine, están Clásicas y Modernas, está la Liga del Teatro, hay compañeras aquí de todas esas organizaciones, por ejemplo, hoy, y al mismo tiempo eso es compatible con estar en la caja de Pandora, que digamos que se están ensayando nuevas formas. O sea, para nosotras la forma en este caso era importante, el ensayar nuevos modelos de organizarse. Entonces, esa es, digamos, la explicación en la actualidad. Y en cuanto a lo que pregunta Nuria Verde, el tema de que no sea mixto, en otros grupos o asociaciones en las que estamos trabajando otros asuntos, por ejemplo, otro grupo de mujeres de las que han venido unas cuantas hoy también aquí, que nos llamamos las Roldanas, estamos trabajando para incluir a las mujeres artistas en el discurso del canon oficial. En esas asambleas se permiten perfectamente que haya hombres y hay hombres que están trabajando en recuperar a las mujeres para buscar ese legado de escritoras, de historiadoras, etcétera, y no hay problema. En el caso de la caja de Pandora, como ya he comentado, era un tema delicado porque realmente se está trabajando directamente con los testimonios. Entonces, para eso, aparte de dar ayuda jurídica y sobre todo de acompañar y de cuidar a la persona que está sufriendo, a la mujer que está sufriendo esta violencia, pues no nos parecía adecuado, no se iba a sentir cómoda y desde luego lo que estamos primando es que las mujeres estén a gusto, ¿no? Estén cómodas y están respaldadas. Eso no quiere decir que no pueda haber luego hombres que fuera colaboren, que hagan otro tipo de funciones, ¿no? Pero esa es la razón hasta este momento que podemos hablar, ¿no? Luego no sé cómo evolucionaremos. Tengo una pregunta final, casi porque vamos ya. Voy a hacer esta pregunta final y luego os voy a dejar a las tres que hagáis una conclusión, no cualquiera de las tres, diciendo el mensaje que queráis decir. Esta pregunta es de Concha Mayordomo, de Blanco y Negro y Magenta, y que dice que le gustaría saber si las organizaciones a las que representáis tenéis una hoja de ruta para que el movimiento siga muy vivo y que no se dé ni un solo paso atrás. Eso unido a una pregunta también de Paula Noya, es para Susana, que dice que cuál imaginas el futuro de Pandora. No quería dejar de hacerla, pero ¿hay una hoja de ruta para que el movimiento siga adelante, para que no vaya para atrás? Sí. Por nuestra parte, hay un movimiento en el Congreso de los Estados Unidos, quienes, bueno, varios senadores han escrito, varias agencias de seguridad nacional para venir al Senado para testimonios. Esto ojalamos que continúe. También que mujeres han sido invitados a compartir sus historias con miembros del Congreso. En los Estados Unidos el Congreso tiene un papel muy importante de como policiar, nosotros lo llamamos oversight, sobre
estas agencias, como son parte del Estado, están abiertos a la vista del Congreso. Entonces, hemos visto acción por parte del Senado y Congreso y ojalá que eso continúe. También hemos visto que las mujeres continúan contando sus propias historias, también que continúen conversaciones con los hombres que son compañeros en esta lucha y que también que sean investigaciones internales de esas agencias de seguridad nacional. Violeta. Me perdí un poco, la pregunta era... La pregunta es que si existe una hoja de ruta sí, para que el movimiento siga vivo, sí. y no ir para atrás. En la actualidad lo que perseguimos primero es la organización interna, ¿no? El surgimiento de grupos autónomos en regiones para poder tener una cobertura nacional y por lo tanto tener más fuerza, es lo primero, ¿no? Hacerse más fuertes. Y luego el interés también en no solamente insistir en las cuestiones de políticas públicas a partir del Ministerio de la Mujer, o sea, en hacer que, por ejemplo, las autoridades y los operadores de justicia ejecuten las normas, sino también en la prevención de la violencia, ¿no? La prevención, por ejemplo, a partir del sector educativo. Entonces, es neurálgico el sector educativo y tiene, digamos, una importancia muy fuerte para nosotras, ¿no? Y nosotras como Caja de Pandora, la verdad es que tenemos muchos proyectos y mucha energía puesta. Diríamos que nos hemos desbordado un poco en el tema de extendernos, hasta el punto que hemos tenido como que limitar y filtrar mucho la entrada en el grupo porque dentro se está trabajando en muchas cosas y yo diría que tal y como yo lo veo, vuelvo a decir que yo no soy más que una representante hoy, pero de ese grupo amplio, creo que más que extenderse el grupo tiene como que clonarse, es decir, que haya pequeños grupos que puedan abarcarse y que puedan trabajar en distintos sectores y que de esa manera se posibilite mejor el trabajar en profundidad, porque bueno, se han hecho en todas las asambleas en las que se ha trabajado, pues la verdad es que hay un índice, como yo diría, pues muy interesante de cara al futuro, ¿no? En el que hay unos grupos en los que están trabajando en cómo hacer ese apoyo psicológico, a otras recoger testimonios incluso del pasado para crear una especie de de ejemplos en los que una pueda reconocer, porque uno de los temas que estamos viendo es que muchas veces no sabemos que hemos sido abusadas o que hemos sido, digamos, violentadas, ¿no? Entonces, todo eso hay que hacerlo. Entonces, yo la verdad es que sí que auguro mucho futuro a la Caja de Pandora. Eso sí, imagino que como sigue como su propia energía, quizá de modos que no podemos ahora todavía imaginar, pero todo lo que hemos vivido hasta ahora ha sido muy emocionante y creo que lo mejor está por llegar, ¿no? Muchas gracias. Una última palabra de las tres. Antes de terminar, Jenna, ¿algo que decir, algún mensaje? Pues gracias de nuevo por la invitación. Yo diría que no importa su puesto, no importa si eres ejecutiva, si eres un intern, cada persona puede ser un líder en esta lucha. Puede llamar la atención de lo que está pasando, puede educar tu hermano, tu amigo, hablar y tener conversaciones más íntimas donde la gente que no entiende eso muy bien puede preguntar sus propias preguntas en un ámbito seguro. Todos podemos hacer algo. Es importante tener liderazgo de altos niveles, pero también hay espacio para todos. Susana. Yo sobre todo diría a las mujeres que nos están escuchando y que realmente están sufriendo ahora casos de violencia machista en cualquier aspecto, sea simbólica, psicológica, física, que pues las diría que no están solas, que tienen que acudir realmente a donde otras mujeres pueden ayudarlas y que bueno, que estamos ahí, ¿no? Eso es lo que diría. Violeta.
Yo decir que todo esto, como lo dije hace un momento, es una lucha por la democracia y que en eso tenemos que estar unidos, tanto europeos como latinoamericanos, asiáticos, africanos, hombres y mujeres, porque los peligros de los fundamentalismos los tenemos presentes, ¿no? Si ahora estamos diciendo que un hombre machista llegó al poder de la máxima potencia mundial, es para preocuparse, ¿no? Entonces, ahí nuestra lucha por la democracia. Y la especificidad del feminismo ha sido la de aportar, digamos, en los cambios de nuestra vida íntima, ¿no? Incluso de nuestra reproducción, de las decisiones sobre nuestro cuerpo, la sexualidad. Y es un aporte, véanlo así, hombres y mujeres, ¿no? Y trabajemos juntos para esto. Muchas gracias. Antes de terminar, yo voy a meter mi cuña publicitaria porque lo hago siempre y además estoy en live stream en internet, con lo cual todavía con más motivo. Muchas gracias a todas, a todos por venir aquí. Ya saben que tenemos una programación muy completa en la Casa de América, que abordamos todo tipo de cuestiones. Mañana, en este mismo auditorio, a las 12 de la mañana, tenemos una clase magistral de Dilma Rousseff, la primera mujer que fue presidenta del Brasil. El miércoles, también en esta sala por la tarde, tenemos un concierto de José María Vitier, músico cubano. Están todos invitados, invitadas a venir aquí a participar en estos actos. El jueves tenemos un debate en nuestro ciclo América Vota sobre las elecciones en Paraguay. Miren, pueden mirar nuestra página web, seguir nuestro Twitter, seguir nuestro Instagram, nuestro Facebook, donde ahí tienen toda la información de las muchísimas actividades que hacemos en esta casa, que es su casa. Muchísimas gracias, Jenna, muchas gracias, Susana, muchas gracias, Violeta, muchísimas gracias a todos por venir y buenas noches.